Quero desejar um feliz e santo sábado a aqueles que não têm tido o privilégio de saludá-los. Espero que a palavra de Deus pueda chegar a nossos corações hoje e ajudar-nos a entender em los pontos que devemos cambiar, que devemos melhorar. E hoje o tema, les vou ser sincero, não é fácil de apresentar. É um tema que vou tratar de tocar com pinças cirúrgicas, porque vamos falar hoje sobre o adultério. Vamos a entender o que é o adultério na Bíblia. Hoje não vamos falar sobre o divórcio e o segundo matrimônio. Eu estava preparando este sermão e então eu dije, se eu junto os dois, que al princípio esta era minha ideia, este era mi propósito, juntar a los dos. Pero se eu lo junto los dos, de verdade que aqui vamos a salir mínimo a la 1 de la tarde, 1:30. Y este no es mi propósito, no los quiero cansar y tampoco los quiero matar de hambre. Entonces vamos a estudiar solamente sobre el adulterio. Pero una vez una persona me preguntó, ok, ¿dónde entra la homosexualidad en este mandamiento? Porque ahí viene hablando de adulterio, homosexualidad no es adulterio. ¿Cómo que me explicas entonces que la persona que es un homosexual, ella está quebrantando la ley de Dios? Si el mandamiento no dice, no serás homosexual, no serás lesbiana. El mandamiento no dice esto. ¿Cómo que tú me explicas? Debemos entender algo. En el séptimo mandamiento, aquí entra en el no cometerás adulterio. Esto abarca a la fornicación y también a la inmoralidad sexual. ¿Ok? Entonces, y la palabra, por ejemplo, cuando yo pregunto a ustedes, ¿qué es lo que viene a su mente cuando se escucha la palabra adulterio? Voy a adulterar. ¿Qué es lo que viene a la mente de ustedes? Adulterar. La palabra adulterar. ¿Tiene varias mujeres? Ok, varias mujeres. ¿Alguien tiene otro concepto de esta palabra? Fuera del original. Fuera del original. Muy bien, ese es el punto que quería llegar. Porque existe lo original, el opuesto al original, ¿qué es? Una adulteración, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, al principio el Señor hizo ¿qué? Varón y hembra. Esto fue lo que el Señor hizo. El Señor hizo Adán y Eva. No hizo Adán y Ivo, sino que fue Adán y Eva, macho y hembra, hombre y mujer. Todo lo que sale de esto está adulterando el principio original que fue establecido en el Edén. Entonces ahí entra el homosexualismo, el lesbianismo, bestialismo, incesto y todo lo demás. Toda inmoralidad sexual entra en este mandamiento. Entonces, este mandamiento no solamente se aplica a los casados. Tengo mi esposa y me metí con otra mujer, o tengo mi esposo y me metí con otro hombre. No solamente se aplica a esta clase, a este grupo de personas. Pero la lectura bíblica nuestra fue algo muy fuerte. Y vamos a volver a leer. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí la forma de pregunta, el apóstol Pablo está haciendo una pregunta, pero que viene acompañada con una afirmación. El apóstol Pablo que sabía que la iglesia de Corinto, ella sabía
que todos aquellos que están en la práctica de la inmoralidad sexual, la condenación para ellos, ¿cuál es? Ellos no van a heredar ¿qué? El reino de los cielos. Es un punto muy importante entender. Ningún adúltero entrará en el cielo. Ninguna persona que tiene alguna de estas prácticas aquí, o que se acuesta con hombres, o hombre con hombre, mujer con mujer, ninguno de es duro, y de verdad voy a procurar utilizar palabras nunca uso palabras ofensivas, pero este grupo, ellos son muy sensibles. Y cualquier cosa que tú digas puede ser ofensivo para ellos, por la razón que yo no quiero tener problema después con el YouTube, porque ellos pueden simplemente deletar el canal y borrar el video y el canal. Entonces voy a procurar utilizar palabras que no suene ofensiva para los demás. Pero la Biblia aquí viene diciendo que ningún varón que se acuesta con otro varón podrá entrar en el reino de los cielos. Ninguna mujer que se acueste con otra mujer podrá entrar en el reino de los cielos. Eso no soy yo. No es una opinión humana. No es porque salió de la mente de un ser humano. Porque en el principio no fue así. El plan original de Dios es hombre y mujer. Pero también acá viene diciendo hombres o mujeres que son infieles o quebrantan el voto sagrado del matrimonio, tampoco tendrá parte en el reino de los cielos. Y hay algo muy importante aquí, que la iglesia de Corintio era una iglesia muy problemática. Y el principal problema que existía en esta iglesia era problemas con conducta sexual. En esta iglesia había incesto. En esta iglesia había inmoralidad sexual, hombre con hombre, mujer con mujer, o una persona con varias otras personas. Ese era el problema. El apóstol Pablo dice, ¿acaso ustedes no saben? Ustedes ya lo saben, ya lo han escuchado. Pero lamentablemente, el contexto geográfico de esta iglesia, ellos estaban en medio de un lugar donde había muchos paganos. Y el culto pagano era regado de inmoralidad sexual, orgías y todo lo demás. Y porque ellos estaban inseridos en este contexto, el contexto geográfico de ellos, ellos tenían esta inclinación, el pueblo que estaba alrededor de la iglesia, ellos tenían estas costumbres, lamentablemente, poco a poco, solapadamente, estas costumbres empezaron a meterse dentro de la iglesia. Lamentablemente, poco a poquito, algunas normas muy básicas, muy primordiales en este concepto, la iglesia estaba perdiendo. Pero lamentablemente, este mismo problema está pasando en nuestros días. Poco a poco, las normas en cuanto a esta conducta se ha ido perdiendo. Lamentablemente, cosas que a 30, 40, 50, 60 años atrás no era permitido, no era tolerado dentro de la iglesia, ahora esta norma está cambiando. ¿Por qué? Solapadamente, estas costumbres y tradiciones se fueron metiendo poco a poco dentro de la iglesia. Vamos a ver lo que la sierva del Señor nos dice en el libro Patriarcas y Profetas, página 317. Patriarcas y Profetas, página 317, ella nos habla en cuanto al séptimo mandamiento y nos dice así. Este mandamiento no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales, y toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no solo de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Hay algo que debemos entender aquí.
Y es el punto de que nosotros damos más énfasis, más importancia a la acción. Pero no, el problema está en la mente. Allí es donde empieza el adulterio. Allí es donde empieza la fornicación. Y el mandamiento aquí es muy claro, la explicación está más claro que el agua. Cristo, en todo momento, Él trató de mostrar que el problema, la acción es solo una consecuencia del resultado de lo que la mente está llena. Si la mente está llena de malos pensamientos, pensamientos sensuales, pensamientos eróticos, es obvio que mi acción, mi conducta va a ser lo que tengo en la mente. Y mire, Mateo capítulo 15, San Mateo capítulo 15, versículo 19. San Mateo capítulo 15, versículo 19, aquí el Señor Jesucristo entonces nos está mostrando el problema de la fornicación, el problema del adulterio, el problema de la inmoralidad sexual. Y Él nos explica de dónde sale todo esto. San Mateo capítulo 15, versículo 19 nos dice así. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hay un dicho que se me hace muy interesante que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, de la abundancia de la mente, va a ser mis obras. Y es en la mente que empieza el adulterio. Pero ¿por qué razones que no damos tanta énfasis en esto? Porque lamentablemente nosotros nos preocupamos más con la apariencia. No nos preocupamos mucho con el carácter. Nos da más temor qué van a pensar de la acción. ¿Qué van a pensar si hago esto? ¿Qué van a pensar si la persona hace tal cosa? Pero debemos tener algo muy en claro. Debemos tener algo muy en claro. Que a principio puedo yo pensar que nadie me está viendo. Pero hay un universo de ángeles que está contemplando todos mis pensamientos. Está contemplando todo lo que pasa por mi mente. Una vez leí una frase que me gustó mucho, que decía, ¿quieres saber cuál es tu carácter? Tu carácter es las cosas que tú haces cuando nadie te está viendo y escuchando. Este es tu carácter. Esta es quien soy yo. Cuando yo estoy en la soledad, en mi momento privado, los pensamientos que pasan por mi mente, los sentimientos que pasan por mi mente, las palabras que salen de mis labios. Allí yo estoy mostrando verdaderamente quién soy yo. Porque desde el púlpito, en la iglesia, nosotros mostramos nuestra mejor cara, nuestro mejor ángulo. Pero la cuestión aquí debemos entender que Cristo está diciendo, es del corazón que sale el homicidio. Entonces, es decir, como nosotros ya hemos visto en el 6º mandamiento que dice, no matarás. Y lo hemos visto que matar no es simplemente quitar la vida de la persona, sino tener sentimientos sobre aquella persona, sentimientos de ira, de furia, sentimientos de cólera, de odio. Para Dios, haciendo eso, la persona ya es un asesino. De igual manera, con la fornicación, y aquí quiero abrir un paréntesis y aclarar algo. Todo adúltero es un fornicario, pero ni todo fornicario es un adúltero. ¿Les quedó claro esto? Voy a explicar mejor. Para que yo cometa adulterio, primeramente yo tengo que estar ¿qué? Casado. Para yo cometer adulterio, yo tengo que ser casado, porque si no, lo que estoy haciendo es una fornicación. Bueno, mire, para que quede más claro todavía, mire, todo mexicano es un latino, pero no todo latino es un mexicano. Ahora quedó más claro, ¿no? Entonces,
toda persona que comete adulterio comete fornicación. ¿Ok? Pero muchas veces la persona que comete la fornicación no necesariamente en el concepto de engañar está adulterando, porque ella no tiene una pareja, no está casada. Ella está fornicando, quebranta el mismo mandamiento, sí. Pero este mandamiento se aplica a casados y solteros. No es porque la persona está soltera que ella puede tener pensamientos impuros, impropios con tal persona. Teniendo estos pensamientos también estoy quebrantando este mandamiento. Entonces, no es solamente para los casados. Este mandamiento se aplica a todos, especialmente a los preadolescentes, que son los que tienen la mente más fértil. Vayamos a 1 Corintios de nuevo. 1 Corintios capítulo 6. Volvamos a 1 Corintios capítulo 6, pero ahora nosotros vamos a leer el versículo 13. 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, nos dice así. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Miren, nuestro cuerpo no fue hecho ¿para qué? Para la fornicación, para la inmoralidad sexual. Y aquí quiero abrir un paréntesis específicamente para los casados. Hay personas, y espero en el Señor que no sea la condición de ninguno de los matrimonios aquí presente, pero hay personas que están casadas y piensan que porque tienen su pareja, su esposa o su esposo, todo es permitido en 4 paredes. Y no es así. No es todo está permitido. Nuestro cuerpo no fue separado para la inmoralidad sexual. Ah, no, pero yo estoy casado y con mi esposa y con mi esposo yo puedo hacer lo que queremos. Si los dos hay consentimiento de los dos, todo es permitido. Lo que importa es ser feliz. No, no es así. Hay muchas cosas que hay matrimonios que están haciendo, que están quebrantando abiertamente el mandamiento, no cometerás adulterio. Hay muchos que cometen adulterio con su propia esposa o esposo. Debemos entender algo, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Fuimos hechos para reflejar el carácter de Dios. Entonces, la Biblia nos dice en 1 Corintios, no vamos a abrir, pero el capítulo 10, viene diciendo que en el comer, en el beber, en el vestir o en cualquier otra cosa debemos hacer todo para la gloria ¿de quién? De Dios. Es decir, que en la intimidad de la pareja, en 4 paredes, lo que tú vas a hacer también tiene que ser algo que agrade al Señor, algo que no ofenda al Santo Espíritu de Dios. Entonces, es decir, no todo está permitido. Hay cosas, hay líneas que no se pueden cruzar, porque hay puertas que se abren que de verdad es casi imposible cerrarla. Mire lo que el apóstol Pablo nos dice también en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros estamos obligados a conservar nuestro cuerpo puro, santo y presentarlo a Dios como un culto agradable a Él. Nuestro cuerpo, como la Biblia mismo nos dice, no nos pertenece.
Este mantra que el mundo postmoderno está mencionando, mi cuerpo, mi elección, esto no es bíblico. Tu cuerpo pertenece a Dios y debemos conservar nuestro cuerpo y presentarlo como un culto agradable al Señor. No debemos destruir nuestro cuerpo con prácticas inmorales. No debemos dañar algo santo que el Señor nos ha entregado, que es la intimidad entre las parejas. No debemos dañar esto porque esto es algo, podríamos decir, santo. Es algo puro y no debemos dañar esto. Porque haciéndolo esto, la Biblia trae consecuencias gravísimas para aquellos que dañan el templo del Espíritu Santo, con prácticas inmorales, con el libertinaje. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al versículo 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al versículo 6, nos dice así. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El viejo hombre, la persona cuando nace de nuevo, y que el viejo hombre fue sepultado juntamente con él, algunas cosas tienen que estar sepultadas. Y de preferencia, si en esta sepultura tú puedes poner una capa de concreto, mejor todavía. ¿Cuáles son estas cosas que tienen que ser sepultadas? La fornicación, algo que tiene que ser sepultado. La inmoralidad, los pensamientos depravados. Todo eso tiene que estar sepultado, porque si yo no lo sepulto, lo que yo voy a despertar, que es, según el texto bíblico, la ira de ¿quién? La ira de Dios. Podemos ver los sodomitas. Ellos despertaron la ira de Dios. ¿Cuáles eran las prácticas que existían en Sodoma? Si nosotros, no vamos a abrir el libro de Génesis, pero si nosotros vamos a analizar y estudiar la historia de Sodoma y Gomorra, ahí nosotros encontramos que los pecados que superabundaban en Sodoma eran la inmoralidad sexual, el homosexualismo, lesbianismo, incesto, bestialismo y otras inmoralidades más. Otra cosa que me llamó mucho la atención en este texto aquí es que el Señor considera idólatra todos aquellos que tienen esta práctica viva dentro de ellos todavía. La fornicación, pensamientos impuros, la sensualidad. Una persona que se deja guiar, se deja llevar por los pensamientos eróticos, por los pensamientos sensuales, aparte de quebrantar el séptimo mandamiento, aparte de quebrantar el mandamiento, no codiciarás, también quebranta abiertamente la Biblia que está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque la Biblia lo considera una persona idólatra. Miren qué serio es esto entonces, que nosotros, eso debería desaparecer de nuestro medio. Debería desaparecer de nuestra mente estos pensamientos. Pero si está en la mente no hay problema, el problema es si yo hago lo que mi pensamiento está diciendo. No, el problema ya está allí. La persona solamente no ha fornicado, no ha cometido adulterio por un motivo, no ha tenido oportunidad todavía, porque ya lo ha contemplado. Pero la primera oportunidad que ella tenga, ella va a cometer el adulterio, si es casado, y si está soltero, va a fornicar. Lo único que no ha tenido es la oportunidad.
Pero tarde o temprano, Satanás le pondrá la oportunidad. Ahora quiero compartir con ustedes un par de citas que a mí de verdad, antes de compartir un par de citas con ustedes, quiero leer un último texto bíblico. La verdad, yo voy a dejar que más que nada la Biblia y la pluma inspirada hablen esta mañana. Como yo ya les mencioné, eso es un tema delicado, no es fácil de tocar porque son cosas muy íntimas. Y aparte de esto, es algo que hay niños acá y no quiero hablar con una... es muy explícito. Por eso que yo recomiendo a los padres que tienen hijos preadolescentes, algunas cosas que sus hijos no entiendan, porque yo voy a utilizar un lenguaje que no va a ser fácil para ellos de entender y lo voy a hacer a propósito, pero después tú como padre, ve y explícale a tu hijo, instruye a tu hijo, porque más que nunca estos peligros es para esta generación, para los preadolescentes y para los jóvenes. Vayamos al libro de Romanos capítulo 12. Perdón, Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27. Romanos capítulo 1, versículo 26 al versículo 27. Y mire lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Miren acá que hay algunos puntos importantes. El apóstol, y miren que esto del homosexualismo no es algo de nuestros días. Roma, el imperio romano era un imperio muy promiscuo, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo viene hablando de dos pecados capitales que existían en la época. Viene diciendo que los hombres dejaron el uso, las mujeres dejaron su uso natural y fueron tras pasiones, es decir, los hombres, los esposos convirtieron sus mujeres, podríamos decir, como que en bestias sexuales. Y cometieron el pecado que en la Biblia se llama el pecado de la sodomización. Creo que todos saben cuál es este pecado. Es una abominación perante Dios. Los hombres forzaban a sus esposas a tener esta práctica. Pero también otro pecado que existía allá, que muchos hombres ya, de tantas mujeres que tenían, dejaron a un lado las mujeres y fueron detrás de hombres. Entonces, otro pecado que existía mucho en aquella época, y es algo que existe y es muy común en nuestros días, es lo que hoy se llama cambio de parejas. Existía esta práctica ya. Sí, se me ha olvidado la palabra, swing, ¿ok? O también un hombre con más de una mujer, su esposa y otras dos invitadas, o viceversa. Algo que existe en la época. Y sabe lo más preocupante y alarmante de todo, que hay muchas escuelas públicas hoy en día que están enseñando a los preadolescentes y a los jóvenes a no tener una sola compañera, a experimentar, a probar. Enseñan a muchachos de 12, 13, 14, 15 años. Y hay clases para esto que maestros están dando a los jóvenes en los colegios públicos. Que una persona no tiene que los jóvenes no tienen que encerrarse en un género. Ah, tú eres hetero o eres varón o hembra. No, no se encierren en esto, es lo que están enseñando. Tenga la mente abierta, experimente, explore todas las cosas. Explore, sea una persona libre.
Y entonces una vez que has probado todo, entonces puedes decidir qué quieres. Y si quieres seguir con todo, esto es libre. Por eso digo, padres, ustedes que tienen hijos preadolescentes, tengan mucho, pero mucho cuidado con cosas que sus hijos están viendo. No deje que sus hijos tengan un teléfono y que tú no estés controlando, que tú no estés chequeando lo que él está mirando en el teléfono. Tú no sabes el daño que puedes estar haciendo a tu hijo, a tu hija, permitiendo que él tenga un teléfono inteligente con internet y que él esté navegando por internet sin ninguna supervisión de un mayor. Estás entregando una pistola cargada a su hijo y tarde o temprano él quitará su vida. Y yo no estoy diciendo la vida física, la vida literal, sino su vida espiritual. Ahora sí, quiero compartir con ustedes un par de citas que de verdad a mí me impactaron mucho cuando yo las leí. Estas citas, algunas de estas citas que voy a compartir con ustedes, están en el libro Hogar Cristiano. ¿Ustedes ya llegaron al capítulo 55 de Hogar Cristiano o todavía no? No. Yo leí este capítulo, fue en el año de 2013, cuando yo estaba en México estudiando todavía. Y cuando yo leí este capítulo, les soy sincero, mi piel se enchinó desde del dedo gordo del pie hasta la nuca. Lo que la mensajera del Señor viene diciendo. Y ella está hablando de su época, pero parece que ella está viviendo en nuestros días y diciendo las cosas que están pasando en nuestros días. Y lo más alarmante de todo, muchos de los consejos que ella trae allí, no es cosas que están pasando en el mundo, sino cosas que están pasando en el mismo pueblo de Dios. Miren, la primera cita está en el libro Hogar Cristiano, página 295, y nos dice así: Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérseles en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. A mí lo que me impresionó mucho de esta cita que ven diciendo que Satanás conoce poco a nosotros, ¿verdad? Conoce muchísimo la familia humana. Él lleva miles de años estudiando a la familia humana. Y él sabe cómo llegar a ti. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es el punto en que él puede hacerte caer? Y lo más alarmante y preocupante de todo es, mis queridos hermanos, que el punto débil de la mayoría de las personas es en la parte sexual. Miren, ¿cuál fue la tentación que él utilizó para el pueblo que estaba a punto de entrar en la Canaán terrenal? Las mujeres. La sexualidad. La sierva del Señor dice que en la apostasía, ya cuando hicieron el becerro de oro también, el pueblo empezó en la libertinaje. Hicieron el becerro de oro, empezaron a comer, beber y después entrar en la inmoralidad sexual. Y pensé que de la misma manera, las mismas técnicas, las mismas estrategias que Satanás utilizó para hacer los grandes hombres de la Biblia caeren, va a ser en los últimos días. Lo mismo. No es de balde que Salomón dice que no hay nada de nuevo debajo del sol. Lo mismo que fue en el antiguo, será en los últimos días. Continúa la cita. La práctica licenciosa de los hebreos
logró en ellos lo que no pudieron lograr todas las guerras de las naciones ni los encantos de Balaam. Miren acá, ni el ejército más poderoso, ni el hechicero más poderoso de la época pudo destruir al pueblo. Pero bastó un grupo de mujeres sensuales, con poca vestimenta, para hacer que con los hombres del pueblo de Dios cayeran. Y es igual en los últimos días. Satanás conoce tus gustos. Satanás sabe cuál es tu tendencia, tu inclinación. Muchas veces se pinta a Satanás como patas de chivo, un tridente, cuernos y rojo. No. Satanás puede aparecer a ti a través de una mujer. Satanás se puede presentar a ti a través de un hombre, no literalmente siendo Satanás, pero Satanás puede poner a alguien en tu camino, un hombre, una mujer, para hacerte apartar de los caminos de Dios. El pueblo estaba a punto de entrar en la Canaán terrenal. Pasaron allá muchos problemas, dificultades, enfrentaron a ejércitos poderosos y pudieron vencer. Pero en el momento que se presenta la sexualidad para ellos, fue el punto en que ellos cayeron. Hay otra cita que yo no puse acá, en que la sierva del Señor dice que antes de Satanás poner la inmoralidad sexual, ¿sabe lo que él pone primero? ¿Saben ustedes qué es? La alimentación. Primero él va a la alimentación y después de la alimentación él empieza a poner cosas para hacerte caer en este ámbito sexual. Y podemos ver que en toda la era, en toda la época, ¿qué fue lo que llevó a Sodoma y a Gomorra a cometer tremendo pecado? ¿Qué era lo que había? ¿Abundancia de qué había allá? De pan y ociosidad. Cuando se junta la ociosidad y la abundancia de pan, el pueblo se convierte en un pueblo promiscuo. Entonces, antes de entrar en la inmoralidad sexual, tenlo por seguro que la primera puerta que se abre es la puerta de la alimentación. No soy yo que lo digo, sino la pluma inspirada. Vamos a continuar. Veamos la siguiente cita. Al acercarse el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder de la misma manera y con las mismas tentaciones con que tentó al antiguo Israel cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Tenderá lazos para los que aseveran guardar los mandamientos de Dios y que están casi en los límites de la Canaán celestial. Mire, lo que yo voy a decir acá, no quiero ofender a ninguna hermana, a ninguna mujer que se encuentra aquí y las que estén viendo a través de la televisión. No es para ofender a nadie. Pero uno de los principales instrumentos que Satanás va a utilizar en los últimos días, ¿sabes quién será? Las mujeres. Las mujeres no consagradas. Las mujeres que no entregaron su vida al Señor. La mujer, una mujer que su vida está depositada en las manos de Dios, es una bendición sin tamaño para el hombre. Es una tremenda de una bendición una mujer consagrada a un hombre. Perdón, una mujer consagrada a Dios. Es una bendición para el esposo. Es una bendición para el sexo opuesto. Pero una mujer no consagrada a Dios, una mujer que no depositó su vida en las manos de Dios, es la mayor maldición para el hombre. Y aquí está. De la misma manera, nosotros estamos al límite para entrar en la Canaán celestial,
¿Quién es el blanco de Satanás ahora? Tú y yo. Nosotros somos el blanco de Satanás. Y la misma estrategia que usó Satanás, utilizando a mujeres no consagradas, utilizando a mujeres que se entregaron en sus manos para hacer con que el pueblo de Dios cometiera tremendo pecado. ¿Y cuántas personas están destruyendo el hogar por una aventura sexual? Hermanos, esto acá no es para señalar a nadie. Fue hecho un estudio en la iglesia adventista y aproximadamente de 60 a 70% de los pastores adventistas están con problemas en la pornografía. De un 60 a 70% de los pastores tienen vicio con pornografía. Ahora, si los pastores tienen vicio, ¿cómo será que estará la membresía? No estoy diciendo que el pastor está en un pedestal y él es superior a los demás, pero la posición que él ocupa debería ser una posición de superior en relación a los miembros de la iglesia, porque él todos los sábados tiene que estar predicando la palabra de Dios. Debería estar consagrando su vida a Dios los 7 días de la semana. Pero lamentablemente hay muchos que tienen problemas con pornografía. Y aquí está la respuesta. Satanás sabe que Cristo está a las puertas. Y Él va a utilizar a mujeres no consagradas, a hombres no consagrados, para hacer el pueblo de Dios caer, para hacer con que el pueblo de Dios se aparte del Señor. Si ustedes supieran el índice de adulterio que hay hoy en día en el mundo adventista, estoy hablando en ámbito general, conferencia y sostén propio, el índice de adulterio, el índice de divorcio, es algo alarmante, es algo preocupante. Y como nosotros vimos la semana pasada, ¿por qué es que viene el adulterio? ¿Por qué es que viene la fornicación? ¿Por qué es que viene el divorcio? Porque las personas se desconectaron ¿de quién? De Dios. Y por haber esta ruptura, por haber esta desconexión con Dios, empiezan todos estos problemas acá. Porque ahora, si tú te desconectas de Dios, ¿te has conectado con quién? Con Satanás. Vamos a ver la siguiente cita. La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo y burlador. Ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. Cuando yo leí esto, porque ¿de quién está hablando Elena G. de White aquí? ¿De quién, hermanos? Los adventistas del séptimo día. Voy a mejorar todavía. Está hablando del Evangelio eterno. Los que aseveran estar preparándose para la segunda venida de Cristo, ¿están tan preparados como quién? ¿Como quién? Satanás. Miren qué serio es esto. Porque estos pecados, a veces la mayoría de estos pecados no suceden en el mundo afuera, sino que hay en el medio de aquellos que dicen esperar la segunda venida de Cristo. Y ahora es duro esto, ¿sí o no? Mejor hay que agarrar las citas que critican a las iglesias de afuera, ¿verdad? Y no a nosotros. Pero miren, la siguiente cita, esta sí,
Cuando yo la leí, yo quedé varios días pensativo. Mira lo que dice la siguiente cita. Es tan imposible lograr que sus mentes se espacien en cosas puras y santas, como lo sería desviar el curso del Niágara y hacer que sus aguas remontasen las cataratas. Miren que la sierva del Señor viene diciendo que vencer estas inclinaciones es algo fácil. Prácticamente, ¿qué? Imposible. ¿Por qué se convierte en algo imposible? Porque la persona perdió toda la conexión con Dios. Por eso que es difícil cuando una persona, de los pecados más difíciles de uno recuperarse, es este acá. Es quebrantar el séptimo mandamiento. Es de los pecados más difíciles de recuperarse. Porque si una persona quebranta la ley de Dios en la alimentación, ella puede recuperarse más fácil. Si la persona quebranta en cuestión de joyas, o fue a trabajar un sábado, ella se levanta más rápido. Pero la persona que comete adulterio, ella vence, es casi imposible. Porque lo primero que esta persona tiene que hacer es volver a su conexión con ¿quién? ¿Pero tú crees que Satanás lo va a dejar salir fácil ahora? Por supuesto que no. Es muy difícil. Continúa la cita. Con frecuencia circulan para la venta fotografías de mujeres desnudas. Estas fotografías repugnantes se encuentran en negocios de fotografías y penden de las paredes de los que trabajan con grabados. La concupiscencia de los ojos y las pasiones corruptas se despiertan por lo que se contempla y por lo que se lee. El corazón se corrompe por la imaginación. Ok, Mateo, no vamos a abrir por cuestión de tiempo, pero Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Ahí Cristo ele viene hablando sobre la fornicación, sobre el adulterio. Y él dice, cualquiera que mire a cualquier mujer con pensamientos impuros en su corazón, ¿qué ha hecho? Adulterando. Ahora yo quiero entrar en un punto que es más delicado todavía, que es el adulterio virtual. Y aquí entra el primer problema. Personas que tienen el hábito. Y miren que eso no es de algo de hoy. Es del tiempo de la sierva del Señor. En su época, en sus días, algo que se estaba haciendo común eran fotos de mujeres desnudas. Y aquí entramos en este problema. La industria que más crece año pos año. Yo pensaba que era la industria de videojuegos, pero no es. La industria que más crece es la industria del cine adulto. Y aquí entonces nosotros estamos viendo que la sierva del Señor, en su época existía esto, y hoy en día lamentablemente hay muchos hombres que no están cometiendo el adulterio, la fornicación física con otra mujer, pero en su teléfono o en su computadora ellos tienen un mundo de promiscuidad, un mundo de depravación, un mundo de inmoralidad. Y estoy hablando de las películas que ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Y esta es la industria que está destruyendo a todo el mundo. Fue hecho un estudio y hoy hay niños, que para mí son niños todavía, de 10, 11, 12, hay algunos de 9 años de edad que ya tienen vicio en estas cosas.
Hace un par de semanas atrás estaba platicando con mi mamá y ella me vino a contar algo y yo le dije, ¿tú me das la autorización de contar este testimonio? Dijo, sí, claro. La sobrina de la novia de mi hermano estaba teniendo problemas en la escuela. Una niña de 8 años de edad. Estaba teniendo problemas en el colegio y entonces fueron a hablar con la principal del colegio, con la maestra, y dijeron, ella está, pues es un poco agresiva con los niños, ella es bien mentirosa, y queremos que ustedes miren qué es lo que está pasando con ella, ustedes como padre, qué comportamiento ustedes están viendo. Y entonces llegaron a la conclusión que el problema era el teléfono. Y entonces el papá de la niña se metió el teléfono para ver qué caricaturas esta niña estaba mirando. Y para la sorpresa de este padre, esta niña no miraba caricaturas, sino que esta niña tenía el hábito de mirar películas adultas. Una niña de apenas 8 años de edad. Era adicta a estas películas. Hay algunos patrones que un adicto a estas películas, él va a seguir. Primero de él, tanto el hombre cuanto la mujer, un celo profundo de su teléfono. Tiene contraseña que nadie lo sabe. Si tu pareja, tu esposo o tu esposa o tu hijo tiene contraseña en el teléfono y no te da el permiso, prenda la luz roja. Si la persona se pone nerviosa cuando tú le pides el teléfono y no te deja mirar sin él está ahí como que para sacar el teléfono de tu mano, algo él está ocultando. A los muchachos, padres, lo que les voy a decir acá es muy serio. Si tu hijo tiene el hábito de durar mucho tiempo en el baño, preocúpate. Algo está pasando. Esto es una señal de que tu hijo está teniendo problemas con esto. Si él procure aislarse de los demás, si tu pareja se aísla de los demás y todo el tiempo está en una esquina metida en el teléfono, algo está pasando. Esto no es normal. Y con el vicio de estas películas, ¿cuál es el siguiente pecado que viene? Y es este acá. Mira lo que nos dice la sierva del Señor en la siguiente cita. Jóvenes y niños de ambos sexos participan en la contaminación moral y practican el asqueroso vicio solitario, destructor de cuerpo y alma. Muchos de los que profesan ser cristianos están tan atontados por la misma práctica que sus sensibilidades morales no pueden ser despertadas para comprender que es pecado y que si continúan en ello, sus resultados seguros serán la completa destrucción del cuerpo y de la mente. El hombre, el ser más noble de la tierra, formado a la imagen de Dios, se transforma en una bestia. Miren qué ser es esto. El vicio solitario, para los que no saben, es el vicio de la masturbación. ¿Qué es lo que este vicio asqueroso, como menciona la sierva del Señor, repugnante? Él destruye dos cosas: la mente y el cuerpo físico. Y una persona que tiene este hábito, ella no puede hacer esto sin estar viendo algo. Es por esto que vuelvo a repetir, padres, no dejen a sus hijos tener libre acceso al teléfono sin una supervisión. No les permita, porque no saben la destrucción, el daño que va a hacer para tu hijo.
A los padres que quieran, mi esposa y yo tomamos la decisión de regalar un teléfono inteligente a Savannah. Permitir, no regalar, permitir que ella tuviera un teléfono inteligente. Pero con una condición. ¿Cómo? ¿Mi esposa dónde está? ¿Cómo se llama la aplicación esta? ¿Cómo? Custodio. Esa es una aplicación que el padre instala al teléfono, a la tableta, a la computadora del niño, y tu hijo solo va a acceder a las cosas que tú le permites. Y si llega a tal hora, tú dices, ¿sabes qué? Tú tienes acceso de la tal a tal hora. A tal hora tú desde tu teléfono puedes apagar el internet y cerrar todas las aplicaciones, cerrar sus aparatos y su hijo no tiene acceso a nada. Y todo lo que él haga, sea videos que él mire, mensajes que él mande, lo que él haga, todo tú puedes ver desde tu teléfono. Y así tú no estás metiendo a tu hijo en una burbuja, sino que estás permitiendo que él tenga acceso a la tecnología, pero con tu supervisión. Y aquí no es esto que el hijo puede ir y borrar el historial. Tú puedes poner palabras que está prohibida que el teléfono acceda, como violencia, pornografía, juegos. Y él intenta entrar a esto y el teléfono automáticamente no lo permite. Y así tú estás protegiendo a tu hijo. Porque vamos a ver, aquí la mensajera del Señor bendiciendo el daño que ocasiona en la mente. Vamos a guardar esto y a la parte final nosotros vamos a hablar y vamos a ver qué es que la masturbación hace con la mente de la persona. Pero ella también habla del cuerpo. ¿Qué es lo que este vicio hace con el cuerpo de la persona? Pero ahora vamos a ver qué es esto. Veamos la siguiente cita. ¿Cuáles son los daños que este vicio ocasiona al cuerpo de la persona? El resultado de la masturbación se manifiesta en diversas enfermedades como catarro, hidropesia, dolores de cabeza, pérdida de la memoria y la vista, gran debilidad en la espalda y hombros, afecciones a la columna vertebral y a menudo deterioro cerebral, tumores cancerosos que se han mantenido latentes en el organismo por largo tiempo, se inflaman y comienzan su obra consumidora y destructora. Frecuentemente la mente se arruina totalmente y sobreviene la locura. La práctica, hay otras citas que yo no puse acá por cuestión de tiempo, pero ella viene diciendo, ella hasta la edad, ella lo da. Y viene diciendo que si el joven continúa con la práctica después de si no estoy mal, creo que después de los 25 años de edad, si él continúa con esta práctica, en el futuro él va a tener demencia. Este vicio destruye por completo el cerebro. Problemas de concentración. Hay muchos jóvenes que no pueden estar concentrados, que tienen problemas de concentración. Esta práctica hace esto. Problemas en la espalda. Daña la espalda, daña el hombro, migraña. Tumores cancerosos, eso fue lo que más me impactó cuando leí, tumores que estaban adormecidos, este vicio lo activa y lo lleva a la destrucción. Pero hoy la medicina moderna dice que esto es normal y es saludable. Hay algunos doctores que recomiendan a los jóvenes a conocer su cuerpo y a tocarse. Más atrás, Elena Gedoy venía hablando, que yo no lo puse porque iba a estar muy largo, pero ella viene diciendo que para las mujeres todavía es peor. La masturbación en las mujeres es algo, y de verdad no quiero acá escandalizar a nadie, pero es algo importante. Hay temas que de verdad nosotros tenemos así mucha... no, es que esto no hay que tratar. Si no fuera importante, la sierva del Señor no hubiera escrito. Si no fuera importante, el Señor no le hubiera dado tanta luz.
Aquí yo no quiero chocar a nadie, aquí yo no quiero hacer aparentar que es algo, un sermón que habla mucho de cosas que no debería tocar. No, esto es importante. Por tapar los ojos y por no tratar de estos temas es que la juventud hoy en día se está perdiendo. Es por no tratar de estos temas que la juventud está entrando en una promiscuidad. Y cuando se casan, cuando tienen su matrimonio, piensan que las cosas que miraban en las películas, su esposa va a querer hacer con él. Y es cuando tiene el fracaso en el matrimonio, la frustración, por contemplar estas cosas promiscuas. Pero ahora yo quiero hablar del órgano, uno de los órganos el más importante, no uno, sino el más importante de nosotros. Y es el que más energía necesita para poder funcionar. Y es este sistema, el sistema cerebral. ¿Están viendo lo que está escrito ahí arriba? ¿Lo pueden leer desde donde están? Dopamina. Esta es una hormona de la felicidad, del placer, te hace sentir bien. Cuando una persona, ella tiene el hábito de mirar películas impropias, esta película, ella tiene un efecto en el córtex frontal. Esto está, voy a acercarme acá, más al centro del cerebro, entre las dos orejas, aquí en el medio, pero más abajo. Pero ahí también se encuentran los vicios del ser humano, ¿ok? Para los psicólogos y para los neurocirujanos, hoy es más fácil tratar a una persona que tiene vicio con la cocaína y la heroína que tratar a una persona que tiene vicio de la pornografía y la masturbación. Para los doctores es casi imposible tratar a un adicto a esta clase de películas. Y ahora, aquí abajo, tenemos algunas partes del cerebro. El cerebro está dividido en varias partes. Y una de estas partes aquí tiene que, estas películas tienen un papel muy importante. Ahora se me olvidó el nombre, de acá no alcanzo a leer. Pero lo más importante, yo no soy maestro de anatomía, entonces voy a hablar acá de una forma sencilla para que todos puedan entender. Cuando una persona está mirando estas películas, automáticamente viene el deseo del vicio solitario. ¿Y qué es lo que libera en nuestro cerebro esta práctica? Dopamina. Los doctores dicen que es una bomba de dopamina. Pusieron estas cosas que ellos ponen en la cabeza de la persona, ¿perdón? Electrólogos. Ok, bueno, no voy a saber pronunciar, pero pudieron escuchar y lo siento por los que están viendo, no van a poder escuchar. Pero miren, pusieron y entonces hicieron el estudio. En un lado estaba una persona utilizando heroína. En el otro lado estaba una persona mirando películas adultas. Y el cerebro estaba igual activado como la persona que estaba utilizando heroína. Pero esto es algo, no es algo natural. Esta cantidad de dopamina que el cerebro libera no es algo natural. Entonces, en el momento, la persona siente un placer enorme. Siente un placer enorme. Se siente feliz, se siente relajada. Pero así como vino, se va muy pronto. Y entonces llegaron a la conclusión que los jóvenes, principalmente los hombres, las mujeres, no está cambiando esto. De hecho, fue hecho un estudio y hay más mujeres hoy adictas a las películas que los hombres. Este estudio mostró, y es algo sorprendente, algo que chocó a los que hicieron este estudio, que las mujeres están convirtiéndose en más adictas a esto que los hombres. Entonces, fue hecho el estudio y estuvieron estudiando por un determinado tiempo las personas
que tienen adicción a estas películas y al vicio solitario. ¿Cuándo es que la persona siente la necesidad de mirar y hacer estas cosas? ¿Sabes cuándo? Cuando está aburrida o cuando está triste. Entonces su cerebro manda la señal diciendo manda señal al córtex frontal diciendo necesitamos de dopamina. Tú sabes dónde encontrar. Ve allá. Y es casi imposible porque ahora la persona, ella entra en un ciclo vicioso. Y el resultado de esto, ¿sabes qué es? La depresión. La persona solo se siente feliz, solo se siente a gusto si ella está haciendo esto. Y lo peor de todo, que en este estudio llegaron a la conclusión de que para que se despierte el deseo a la persona, no necesita de mucho. Necesita una palabra, un sonido, una imagen o un olor. O tocar algo. Con el toque, con el tacto, ya despiertan los deseos incontrolables. Ahora, ustedes vieron lo que yo acabé de mencionar acá, ¿verdad? Las 5 avenidas del alma. El que domine y logre controlar las 5 avenidas del alma, vencerá el gran conflicto. Ahora mira acá, mis queridos hermanos, lo más preocupante, el córtex frontal, él se convierte en adicto a esta dopamina. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el córtex frontal? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Sabes qué es? Las decisiones. Pero una vez que la persona se convierte en adicta a esta clase de películas, sus decisiones ahora están nubladas. Y esta persona ahora ya no tiene fuerza de voluntad para tomar buenas decisiones. Y es por esta razón que la sierva del Señor diciendo que el vicio solitario, él va a destruir la mente, porque ataca frente a nuestra mente. Pero después del córtex frontal, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Escuché bien de lejos, el lóbulo frontal. Si el córtex frontal él está dañado, y permítame decirles algo, es un daño que muchas veces es irreversible. No se puede revertir, porque el cerebro, cuando tú matas las neuronas, cuando tú matas lo que tú tienes en tu cerebro, esto no se vuelve a nacer. No es como la piel, que si yo pierdo un pedazo de la piel, vuelve a nacer, vuelve a salir más piel. No. Si yo destruyo el cerebro no se recupera. Entonces, si yo estoy matando las neuronas, si estoy matando el córtex frontal, yo estoy destruyendo a mi cerebro. Y el córtex frontal dañado, automáticamente el lóbulo frontal no tendrá efecto sobre mis decisiones. ¿Y dónde Dios se quiere comunicar contigo? ¿En dónde? Más que el cerebro, en el lóbulo frontal. Miren qué serio es esto. Y es por esto que la persona adicta a estas películas, adictas a estas prácticas, sinceramente, es casi imposible vencer. Una vez me preguntaron, ¿qué puedo hacer para vencer la pornografía? Yo le dije, ¿tienes TikTok? Sí, bórralo. ¿Tienes Instagram? Tengo, bórralo. ¿Tienes Facebook? Sí, bórralo. Porque para que tú vuelvas a caer, basta una imagen. Basta una fotografía. Es lo único, porque el córtex frontal solo necesita de una imagen para este deseo incontrolable.
encenderse y la persona no poder resistir. La persona que es adicta a esto es como el alcohólico. Es una enfermedad que no tiene cura. Si tú te descuidas, vuelves a tomar. Y de igual manera es con la persona que tiene el vicio de la pornografía y la masturbación. No tienes cura. Tú todos los días, todas las mañanas, tendrás que luchar en contra de esto. Pedir a Dios que te dé el poder, porque por ti mismo no podrás. Porque has dañado tu cerebro de tal manera que es imposible recuperarse. Dios perdona el pecado, pero Dios no quita la consecuencia. Tú puedes ir y confesar tu pecado y Dios por seguro te va a perdonar. Pero la consecuencia, el daño que hiciste al cerebro, este daño nunca más se va a recuperar. Y otra cosa más alarmante todavía. Nuestro subconsciente está en la parte de atrás. Nuestro cerebro guarda aproximadamente un 5% de las cosas. Todo lo demás que nosotros miramos en el día le manda para el subconsciente. Todas estas películas, estas escenas, estas imágenes están allí. Y tarde o temprano ellas empiezan a aparecer, por más que la persona no quiera, por más que la persona no esté pensando en esto, pero basta un sonido que ella escuchó para que el cerebro haga referencia a algo que miró y entonces empieza a traer a la mente y la persona no se puede controlar. Por esto que es más fácil tratar a un viciado en heroína o la cocaína, podríamos decir que la pornografía es como el crack. Es un daño que tú haces no solamente a tu cuerpo físico, sino a tu cerebro y por consecuente haces un daño a tu espiritualidad. Es por esto que deberíamos huir de todas estas cosas. Y quiero finalizar con Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8, y el apóstol Pablo aquí nos da el secreto para poder triunfar sobre los pecados. Filipenses 4:8 nos dice así: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso debemos concentrar nuestra mente, en lo puro, en lo santo, en lo honesto, en lo amable. Todas estas características nosotros encontramos ¿en quién? ¿En quién encontramos estas características? Nuestra mente tiene que estar focada en qué entonces, enfocada en quién? En Cristo. Porque Él es nuestra esperanza de gloria. Hoy yo voy a hacer algo diferente, porque ese es un tema delicado. Es un tema que da vergüenza, principalmente a aquellos que tienen el vicio, la práctica. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos, pero no te voy a pedir para que pase acá enfrente. No. Como la sierva del Señor dice, este es un vicio solitario. Y quizás es un pecado que solo tú y Dios lo saben. Pero yo quiero hacer un llamado y desde tu lugar, tú aceptas o no. Si hay alguien aquí hoy, en esta mañana, que tiene el vicio de la masturbación, tiene el vicio de la pornografía y siente que no puede librarse de este vicio, quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar por esta persona. Si hay alguien aquí en esta mañana también que está cometiendo el pecado del adulterio virtual, la fornicación virtual, el Señor te está llamando hoy. Al que tiene el vicio de la masturbación, de la pornografía y al que está cometiendo el adulterio espiritual, el Señor te está llamando hoy. La Biblia dice que si hoy oyeres la voz del Espíritu Santo, ¿qué es lo que no debemos hacer?
endurecer nuestro corazón al llamado del Espíritu Santo. Y por eso que yo tomé la decisión de no pedir para que pase al frente, para que tú pases aquí, porque yo no te quiero exponer a los demás. Pero desde tu lugar, en este momento, si este llamado es para ti, si tú tienes este vicio, si tú tienes este problema, si tú tienes esta lucha, seas hombre o mujer, y quieres que el Señor te dé el poder, acepte el Señor en esta mañana. Acepte el llamado del Señor. Porque por más que para la ciencia es imposible, por más que para la medicina moderna es imposible, pero la Biblia me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también quiero hablar a los matrimonios. Si hay algún matrimonio aquí, tampoco te voy a pedir para que pase al frente. No te quiero poner en esta situación, pero si hay algún matrimonio aquí, que la relación está más que rota, si el matrimonio está más que dañado, en este momento, quiero pedir que acérquete a tu esposa, a tu esposo, porque también quiero orar por los matrimonios. Quiero orar por ustedes, porque el blanco de Satanás será las familias, el esposo y la esposa. Estamos a punto de entrar en la Canaán celestial y Satanás va a hacer con que los matrimonios sean destruidos por completo. Satanás va a tratar de destruir a los matrimonios, al esposo, a la esposa. Entonces, si este llamado es para ti como pareja, como matrimonio, acércate a tu pareja y dile, vamos a orar tú y yo acá. Vamos a recibir esta oración como parte del Señor, para que nuestro hogar, para que nuestra familia pueda estar en unidad, en armonía. Y la Biblia, como dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, también Cristo puede devolver el primero amor en los matrimonios. Si hay alguien aquí que ya no siente amor por su pareja, por su esposo o por su esposa, Cristo puede restablecer este amor. Pero para eso tú tienes que volver a Cristo, volver al autor y consumador de nuestra fe, volver a la fuente del amor verdadero. Acércate a tu pareja. Pero yo sí voy a ser diferente a ustedes. Yo quiero invitar que mi esposa pase acá, porque yo voy a orar con ella. Porque no es que mi esposa y yo estemos en proceso de divorcio, nada de esto. Pero todos los días uno tiene que pedir perdón. Todos los días uno puede mejorar. Uno puede crecer como esposo, como esposa. Podemos mejorar. Ustedes ahí, cerca de tu pareja, oren juntos y pidan al Señor, Señor, por favor, yo ya no siento nada por él, yo ya no siento nada por ella, pero tú me la diste y tú no te equivocas. Yo sí me equivoco, yo sí me he equivocado y quiero pedir que me ayudes a volver a amarlo o amarla. Vamos a orar. Amado y santo Dios, queremos en esta hora, Señor, pedir perdón a ti por la vida que hemos llevado, por las cosas que hemos hecho, cosas que hemos mirado, escuchado, que te han ofendido, que te han deshonrado. Quizás pensamientos promiscuos, pensamientos inmorales. Quizás hemos mirado, Señor, pornografía. Quizás, Señor, hay alguien aquí que tiene este vicio de la pornografía, de la masturbación. Quizás, Señor, hay alguien aquí que ya está en el adulterio virtual. Y en tu palabra tú nos has dejado una advertencia de que ningún adúltero entrará en el cielo. Señor,
quiero pedir por esta persona. Tú la conoces. Tú sabes sus luchas, sus tristezas, las lágrimas que ella ha derramado, Señor, por cometer este vicio, por cometer este pecado. Y Señor, tú no te equivocas en tu palabra. Señor, tú tampoco nos mientes en tu palabra. Y tú nos has dicho que nos dará el poder para vencer cualquier clase de pecado. Y nos aferramos a esta promesa ahora, Señor, de que la victoria ya está más que dada para cada uno de nosotros, porque esta victoria fue dada en la cruz del Calvario. Pero, Señor, ahora de una forma muy especial quiero pedir por los matrimonios, por aquellas parejas que están desunidas, por aquellos, Señor, que ya no ven más salvación o solución para su matrimonio y quieren tomar la decisión más fácil, que es de la separación. Pero tú mismo nos dices en tu palabra que el divorcio nunca fue tu propósito, el divorcio nunca fue tu voluntad y que el divorcio nunca te ha agradado, Señor. Sino que el divorcio fue dado por la dureza de nuestro corazón. Pero, Señor, tú eres la fuente verdadera del amor abnegado. Y en esta hora, Señor, quiero pedir que tu Santo Espíritu pueda poner el amor abnegado en aquellos que ya han perdido el amor por su pareja. Que tú puedas, Señor, devolver no solamente el sentimiento que ellos tenían cuando eran novios, pero, Señor, el principio del amor, que es dar y servir a los demás. Señor, ayude a los matrimonios. Ayude a cada uno de nosotros y perdónanos, Señor, por haber fallado con nuestras parejas, los esposos que hemos fallado a nuestras esposas y las esposas que han fallado a sus esposos. Que tú nos puedas perdonar, Señor, pero principalmente ayúdanos, Señor, a perdonar a nuestras parejas. Ayúdanos a perdonar a nuestros compañeros, Señor. Pero ahora quiero pedir también por los jóvenes, para que tú, Señor, los puedas mantener firmes y lejos de cualquier clase de vicio promiscuo que los lleva a la perdición. Dales el poder, Señor, a la juventud, pues ellos son el futuro de esta iglesia, ellos son el futuro de esta obra, ellos son los que van a dar el último mensaje, Señor. Y Satanás los quiere llevar por un camino de destrucción eterna. Santo Dios, nos entregamos en tus manos. Queremos levantar de esta oración con tu bendición, porque lo hemos pedido en los dones y en los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús oramos. Amén y amén.